Ahora sí, bueno. Entonces, la clase pasada empezamos a ver, o para más o menos esbozar lo que es el precio de producción. Entonces, estábamos hablando que un problema fundamental de la producción, de ese ciclo de la producción, entonces nosotros estábamos empezando el análisis, ¿no? Del ciclo productivo, del ciclo del capital. Entonces, primero tenemos capital dinero, ¿sí? Que si el capitalista lo usa para comprar mercancías, ¿y qué mercancías? Medios de producción y fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces esto sería que está invirtiendo su capital. Bueno, de esta forma el dinero se transforma en capital cuando el capitalista adquiere mercancías, medios de producción y fuerzas de trabajo. Y con esos se embarca en un proceso de producción, ¿sí? En donde en este proceso de producción o proceso de valorización, el- los trabajadores le agregan a ese valor de las mercancías un valor adicional, lo que genera, obviamente, mercancías distintas, ¿sí? Con un valor incrementado. Ya no es esta M incrementada, ya no es la mercancía que entró, ya no son los insumos de la producción, ya no son las máquinas de la producción, ya no es la materia prima de la producción, ya es una mercancía específica que ha sido hecha para venderse. Entonces, el problema de este ciclo de valorización o el ciclo del capital tiene que ver con el hecho de la venta de la mercancía. Entonces, yo que sé que el plusvalor se encuentra en M. M es igual a los elementos constitutivos de esa mercancía, que son el capital constante más el variable más el plusvalor. Entonces, estamos hablando de que esta M incrementada, que contiene ese trabajo nuevo y que gracias al trabajo conserva los elementos del trabajo pretérito, ¿sí? Tiene que ser realizada mediante la venta en la esfera de la circulación. Entonces, aquí entramos de la esfera de la circulación a la esfera mercantil, de la esfera mercantil a la esfera productiva, de la esfera productiva otra vez a la esfera mercantil y de la esfera mercantil a la esfera otra vez de la circulación. La cuestión fundamental es que el valor de M' o M incrementada sea realizado en su totalidad, ¿sí? Entonces, ese es el problema del capital, que pueda realizar ese plusvalor o ese valor a la hora de vender la mercancía. Entonces, eso no se asegura, ¿sí? Y eso va a depender, ¿sí? De lo que en términos sociales medios sea el valor de la mercancía. Y fundamentalmente lo que planteábamos la clase pasada era de la composición orgánica del capital, que medía esa relación entre los medios de producción y la fuerza de trabajo, una relación de valor. Ahí Marx habla de dos cuestiones, una cosa que se llama la composición orgánica del capital, que la pone como teta y que mide esa relación de valor, ajá, siempre sí y solo si esta expresa, ¿sí? La composición técnica. Composición técnica. Vamos a poner la técnica. La composición, la técnica. Entonces, una cosa es la composición orgánica y otra cosa es la composición técnica. Entonces, la composición orgánica mide la relación de valor entre el capital constante y el variable. Y la composición técnica mide la relación de la masa de medios de producción entre el trabajo vivo, ¿sí? Entonces, la cuestión fundamental es, la composición orgánica se puede utilizar
siempre y cuando refleje esa composición técnica. Ahí les va, por ejemplo, nosotros ya hablamos, y creo que fue, no sé si la clase pasada o la antepasada, de la depreciación. ¿Si hablamos de la depreciación o no? A ver, recuérdenme porque si no ya estoy diciendo cosas que no hemos dicho. Sí, profe, sí, sí hablamos. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa con la depreciación? ¿Qué es, ¿cuál es el efecto de la depreciación? Ya se les olvidó. A ver, a ver, Erika, a ver. Pues que al final es como un gasto que el capitalista tiene que ir guardando para que cuando se termine la vida de las máquinas pueda comprarlas de nuevo. Perfecto, perfecto, perfecto. En términos, como funciona un capitalista, eso tiene que hacer. Tiene que ir amortizando ese capital. Pero la cuestión es, por ejemplo, si estamos hablando de la depreciación contable, o sea, tú como capitalista tienes que hacerte un fondo para ir guardando, eh, este, guardando esa depreciación para que al final puedas adquirir otra máquina. La cuestión es que año con año contablemente esa, ese valor de la mercancía disminuye, ¿no? Entonces, la cuestión de Marx va así. O sea, la composición orgánica tiene que medir la composición técnica, ¿no? Entonces, si por una cuestión contable, porque estos son cuestiones de valor, ¿no? La valorización. Imagínate que ahorita vas a la agencia, te compras un coche, el año que viene tienes el coche, pero pero ¿qué pasa con el valor del coche? ¿Sí? Ya es menos valor en términos generales. Tú tienes tu coche, pero vale menos. Entonces, ¿qué pasaría si yo estuviera viendo la composición orgánica? A ver, Erika. Oscar, a ver, Oscar. Abrió el micrófono, Oscar. A ver. No, es que le iba a preguntar porque no entendí la pregunta. A ver, a ver. Entonces, a ver, tú tienes un coche, Oscar. Lo sacas de la agencia. En términos, y ya el otro año, va a valer menos el coche. ¿Sí? Ajá. Pero en términos de, ahí tienes tu coche. O sea, tu coche lo tienes, ¿sí? Pero vale menos. ¿Sí? Imagínate que eres un capitalista, compraste una máquina para hacer tortillas. La máquina la tienes, pero ya el año que viene vale menos. ¿Sí? Entonces, Sí. si yo estuviera midiendo la composición orgánica de capital, ¿qué pasaría con la composición? Por el mero acto contable. Pues igual disminuye, ¿no? Porque es capital constante entre capital variable. Entonces, lo que dice Oscar es cierto, ¿no? Con la pura depreciación, la composición orgánica tendría que, en términos de valor, tendría que a caer, ¿no? Porque contablemente pues, se deprecia esta y esta, digamos, se mantiene constante. Porque tienes tu coche, o sea, eres una persona con un coche, ¿no? Eso no cambia. La relación técnica no cambia, pero la composición orgánica sí cambió. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, más o menos. Es que no entiendo muy bien el concepto de composición técnica. La composición técnica es la masa de medios de producción. A ver, imagínate que tienes una flotilla de Ubers, ¿sí? Ajá. Ajá. ¿Sería más cuantitativo? Sí, 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 en términos cuantitativos, o sea, la masa. O sea, imagínate que te va a ir viendo bien en el Uber y ahora ya tienes dos Ubers, ¿sí? Entonces ahora eres un changuito con dos coches, ¿sí? Entonces, en términos técnicos, la masa de capital que es Son dos.
mayor que la masa de trabajo vivo. Hasta ahí. ¿Sí? Pero en términos contables, después del año que compraste ya esos dos coches, ¿qué pasó? Pues disminuye su valor. Disminuye su valor y parecería que ¿qué? Que cae ¿qué? La composición orgánica, pero no está reflejando ¿qué? La composición ¿qué? Técnica. Exacto, exacto. Entonces, la composición orgánica sí va a ser un concepto fundamental, sí, sí, solo sí está reflejando la composición técnica. Y no siempre lo está reflejando. Eh, ese es el meollo, no siempre la va a reflejar. Podríamos ver que en el tiempo, contablemente, ¿qué va a pasar? Puede caer ¿qué? La orgánica. La orgánica, pero no necesariamente. A ver, les voy a poner un ejemplo y ahí está bien, a ver si ya queda claro. Mi madre ya ahorita es jubilada, pero ella trabajó alrededor de 30 años en una fábrica textil. 20 años en esa fábrica textil y luego se fue a una sucursal en donde ya nada más hacían, etiquetaban camisas chinas, ¿sí? Pero esos los 20 años que estuvo, 20 y 25 años que estuvo ahí, estaba la fábrica funcionando. De hecho se llamaba, o se llama todavía creo, Textiles Unidos. Entonces, en esa fábrica, pues tenían unos telares alemanes. No me acuerdo porque yo fui a la planta cuando estaba chamaco, pues. Y bueno, chamaco, ¿qué será? Pues unos 18, 19, más joven que como están ustedes ahorita. Bueno, a lo mejor ustedes son más jóvenes ahorita que yo en aquel tiempo, pero tenía 19 años y entré a la planta y pues veías esos telares ahí. Y ya eran telares viejos. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle a la persona que estaba ahí, que era, pues, no sé si era un ingeniero o el que cuidaba ahí o el que medía el proceso productivo. Oye, ¿cuántos años tienen estas máquinas? No, pues estas máquinas ya tienen como 30 años, ¿no? Entonces, ¿por qué las siguen usando? Pues porque siguen funcionando, ¿no? Entonces, es una inversión que se hizo hace 30 años y que no se ha renovado. Entonces, en términos contables, ¿qué pasaría con ese capital constante? Se supone que ya se depreció, ¿no? Ya se depreció, pero sigue funcionando. Y entonces, en términos de masa, pues la masa de medios de producción sigue siendo superior al trabajo vivo, ¿no? Entonces, no necesariamente la composición orgánica está reflejando esa composición técnica, ¿no? ¿Y qué es lo que hace, chamacos, que caiga la tasa de ganancia? ¿La composición orgánica o la técnica? Esa es buena pregunta. A ver. ¿Qué sería? A ver, piénsenle, tantito. ¿Nadie? ¿Ya se durmieron? Hijos de mi vida, ya se durmieron. Voy a irme a la taza. ¿Dónde está la taza? Aquí está la taza. Sí. Entonces dijimos que la taza, esta de aquí, si yo la divido entre arriba y abajo de entre V, pues tengo aquí esto, ya lo habíamos sacado, y esto es igual a la RO, que es la tasa de explotación, la composición orgánica, más 1.
¿no? Entonces, en el caso de esta fábrica, en este caso en la fábrica que trabajaba mi mamá, ¿qué le estaría pasando a la composición orgánica? ¿Mm? No escucho. Pues disminuye. Disminuye, ¿no? Disminuye. Pero ¿qué pasa con la composición técnica? ¿Se mantiene? Se mantiene, ¿no? Se mantiene constante. Entonces, en términos contables, ¿sí? No necesariamente se representa ese incremento en la composición orgánica, ni siquiera su constancia, ¿no? En este caso se mantendría constante porque nada más se mantienen esas máquinas viejas que todavía siguen funcionando y que hacen rentable porque ahí todavía están trabajando los obreros, ¿sí? Y en cierta medida son ciertamente productivos, más que no tener esas máquinas o estar con telar a mano, por ejemplo, o con otra técnica de producción. Entonces, fíjense cómo es la cosa de la composición orgánica. No necesariamente le va a impactar de manera negativa si se estanca ese cambio técnico, pues no tendría razón para caer la tasa de ganancia, incluso podría que, en términos de valor, subir. ¿Por qué? Porque se está disminuyendo en términos de valor. Pero lo que dice Marx, lo importante no es tanto en términos de valor, sino si esos términos de valor están representando esa composición técnica. ¿Cuándo la representan? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de ciertas empresas que son muy competitivas y que cada año están reemplazando, o cada año, cada cierto tiempo están reemplazando la tecnología para la producción. Entonces, ¿qué pasa con la nueva tecnología? Lo que decía Erika es que la depreciación, el empresario tiene que estar amortizando, tiene que estar guardando una parte de ese desgaste para posteriormente adquirir otra máquina. Sin embargo, teniendo en cuenta la innovación de equipo de producción, pues cuando acabe la vida útil de esa máquina, igual y ya no hay máquinas de ese tipo, y la que sale no necesariamente va a costar igual que la que ya tenía. Entonces, puede ser que ese reemplazo le sea más caro. ¿Por qué? Porque la máquina nueva es cualitativamente superior a la vieja, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso implicaría que en términos de valor, ¿no? Y en términos técnicos, ¿sí? Ese capital creciera. Entonces, cuando unas empresas están compitiendo fuerte, pues es obligado para ellas que crezca que la composición orgánica y que esa composición orgánica esté reflejando ese incremento en la composición técnica. ¿Sí queda claro o más o menos? Sí, Sí, los demás están ya viendo la telenovela, ¿verdad? Y cuenten la telenovela, hombre. No pasa nada. No, profe, aquí andamos. Ok, todavía. Sobreviven. Ok, está bien. Entonces, sí queda claro este concepto de composición orgánica, composición técnica. De hecho, no sé si tendría que ver a Marx para que lean esa parte, ¿no? Les voy a decir en qué parte viene esa de la composición orgánica del capital. Creo que es el tomo 1, pero para estar seguros lo reviso para que la lean. Nada más para que la lean, esa parte. Bueno, entonces, bueno, eso era lo que quería yo señalar. Entonces, lo importante es que a medida que aumenta digamos, esa lucha de clases y lucha intercapitalista, pues que genera la competencia, sí hay una tendencia a seguir incrementando la composición orgánica del capital y la composición técnica. Y bueno,
tendríamos que ver si ese aumento en la tecnología ya no influye más en la tasa de explotación. Si ya no influye más, entonces el efecto directo sería que la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, y es una caída de la tasa de ganancia porque cada vez que se invierte más en capital, la parte generadora de valor disminuye en términos sociales. Entonces, eso termina por disminuir la tasa de ganancia. Bueno, vamos a ver. Entonces, en el esquema, la diferencia entre composición técnica y composición orgánica. Pero en lo que nos habíamos quedado, ok, entonces, ¿por qué me vine para acá? Porque estábamos hablando de los componentes del valor. Entonces, ¿por qué mentimos aquí lo de la composición técnica? Yo no me acuerdo, pero, ¿por qué metí lo de la composición técnica? A ver, acuérdenme. Ok. Entonces, les decía, el valor de la mercancía. Entonces, un capitalista produce su mercancía con un valor incrementado, pero ahí no acaba la cosa. Tiene que vender la mercancía. Entonces, no necesariamente va a obtener todo el valor generado, ¿no? Eso va a depender de la composición orgánica y técnica del capital. Entonces, para eso se va a enfrascar el capitalista o está en un contexto de competencia intercapitalista, en donde los capitalistas tienen diferentes técnicas de producción para producir lo mismo, ¿sí? Entonces, supongamos, como lo hacen todos los economistas, que tenemos un bien homogéneo. Un bien homogéneo, y que hay tres técnicas de producción o tres tecnologías. Entonces, la baja, la media y la alta. Entonces, por ejemplo, la máquina de coser mecánica, la eléctrica y un telar automatizado. ¿Sí? Entonces, se produce un bien homogéneo. Hay un capitalista que tiene una tecnología la más baja, uno tiene la media y otro tiene la alta. Entonces vamos a decir, el capitalista 1 produce una mercancía, ¿sí? Con una composición orgánica capital teta 1. El segundo capitalista produce su mercancía con teta 2 y el capitalista 3 con teta 3. ¿Sí? Entonces, el precio de producción, bueno, la tasa de ganancia del 1, tasa de ganancia de 1 va a ser igual a el plusvalor, bueno, aquí lo voy a poner, ¿no? A ver, voy a poner acá arriba. Entonces, con esta tecnología, el valor de la mercancía es C1 más V1 más P1. Igual C2 más V2 más P2. Y esto es igual a C3 más V3 más P3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, la tasa de ganancia de 1 sería el plusvalor que tiene 1 entre C1 más V1. La tasa de ganancia de 2 sería igual a P2 entre C2 más V2. Y la tasa de ganancia de 3
sería P3 entre C2 más V2. ¿Sí? Entonces, todos, a ver, estamos suponiendo un bien homogéneo. Ajá. Fíjense, los capitalistas tienen tecnologías distintas. Ya, este ejemplo es distinto al de la economía neoclásica. ¿Por qué? Al de la competencia neoclásica. ¿Por qué es distinto? A ver, díganme. Pues por la tecnología, ¿no? Pero a ver, ¿por qué, Oscar? Porque sugiere que todos tienen el mismo nivel de tecnología. En la competencia perfecta, uno de los supuestos básicos es que todos tienen la misma tecnología. ¿Sí? Ahora, en términos reales, ¿cómo es la competencia? Ustedes digan. Es heterogénea, ¿no? O sea, no todos tienen lo mismo. Los más grandes van a tener la mejor, ¿no? Simple y llanamente. ¿Sí? O sea, sí, la empresa más grande tiene acceso a la mejor tecnología y también tiene acceso a los recursos financieros para poder financiar innovación, investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, aquí se está suponiendo un esquema no, digamos, no real, pues estamos suponiendo un bien homogéneo, pero ese bien homogéneo se produce bajo tres técnicas distintas, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, del el bien homogéneo tela azul. Entonces, todos producen tela azul, ¿sí? De la misma calidad. Tela azul de la misma calidad, ¿sí? Bajo en este esquema, ¿quién dará más barato y por qué? A ver, Erika, Pues el que tenga la tecnología más alta, ¿no? ¿por qué? Porque Oye, me puede escuché. que haga procesos mucho más rápidos que Ajá. los otros. Ah, Entonces esto va a hacer que el tiempo de trabajo necesario disminuya. perfecto. No podría decirlo yo mejor. Este, entonces, aquí lo que dice Erika es que la grande va a tener una mayor tecnología y con esa tecnología va a ser más productivo al trabajo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el tiempo de trabajo necesario para producir la tela azul con ay caramba, este, la tela azul con una tecnología baja, ¿no? Entonces imagínense, no sé si ustedes conocieron las máquinas de coser mecánicas o ya no las conocieron. Sí, prof, todavía. ¿Todavía? Las usaron. Yo todavía usé una mecánica. Cuando iba a entrar a la secundaria, hacían la de corte y confección. Entonces había que hacer una bolsita. Entonces yo todavía usé la mecánica. Pero podría ser que ustedes ya no. Entonces, a ver, Itzel, ¿dónde la usaste? No, yo todavía la conocí, la usaba mi abuela, pero yo ya no la llegué a utilizar. Ok. Ya no lo sé. ¿Conocieron una eléctrica o tampoco? No, esa sí ya no. No, yo tampoco. Ok, bueno, la mecánica tenía su pedalito y tenía como una bandita. Entonces uno le hacía con los pies así y ya funcionaba la aguja. Y pues la eléctrica, pues ya, botoncito y ya empezaba a funcionar. Entonces, pues era más rápido con la eléctrica. Y bueno, entonces eso te aumenta la productividad. Y podías hacer muchas cosas con la eléctrica. Bueno, yo qué voy a saber, pues nunca he utilizado una eléctrica, ¿no? Las he visto, todavía venden en cualquier lado las eléctricas. Pero no es lo mismo tener una máquina mecánica, una eléctrica, que un telar, ¿sí? Entonces, un solo changuito con una mecánica, pues en una hora produce, digamos, no sé, 1 metro de tela azul.
Pero ya con la eléctrica, en una hora produce 3 pedazos de tela azul. ¿Sí? 3 pedazos. Pero ya con un telar automatizado, pues un solo chango apretando un botón y cuidándola, poniendo el hilo, pues puede producir, no sé, 10 pedazos de tela azul. Entonces, a medida, o sea, si yo en esa misma hora de trabajo estoy produciendo más, quiere decir que la tela, individualmente el pedazo de tela, tiene menos valor, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de la que tiene el telar automatizado, ¿sí? Porque nada más se dedica, no una hora de trabajo, se le dedica una fracción de esa hora de trabajo. No es lo mismo que el que tiene el telar mecánico, que invierte una hora de trabajo para producir un pedazo de tela, ¿no? Entonces, por eso en términos de valor es menor por el trabajo contenido, ¿no? Y el desgaste de la maquinaria, ¿sí? Entonces, entre más se produzca, ¿sí? Entre más se produzca en términos unitarios, el valor de cada mercancía, el valor de cada máquina en la mercancía va a ser menor. ¿Sí queda claro eso o no? ¿Lo podría volver a repetir, profe? Ok, vamos a hacer vamos a ver si podemos poner un ejemplo. Ok, para que los costos medios, ¿qué es un costo medio? Es un costo promedio, ¿no? ¿Qué me dice el costo medio? Que a medida en que produzca más, o sea, no es lo mismo, imagínense que tengo una máquina que me costó, no sé, 1,000 pesos. El telar mecánico, digamos en la mercancía. La máquina de 1. Luego la máquina del capitalista 2. Y la máquina del capitalista 3. Ahora, vamos a poner que esta vale pues 10,000. Y esta vale 100,000. Así, 1,000, 10,000, 100,000. ¿Esta cuánto en potencia puede producir hasta que se acabe su vida útil? No sé. Denme un número ahí. ¿Como del número de años? Sí, o sea, imagínate que te dura, que todas duran 10 años. Vamos a suponer que todas duran 10 años, pero que en potencia tú puedes producir, por ejemplo, voy a poner, no me quieren dar números, que puedas producir 1,000 unidades de tela azul. Que la máquina 2 te cueste 10,000, pero produzcas, no sé, 50,000 unidades de tela azul. Y que la que te cuesta 100,000 te permita producir, no sé, 1,000,000 de unidades de tela azul. En esos, ¿qué? 5 años. ¿Sí? Así. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Yo voy a empezar a vender, por ejemplo, imagínense que con la máquina 1 yo produzco 500. Produzco 500 pedazos de tela azul. Entonces tengo de tela 500. De acá produzco, no sé, vamos a poner que produzco unos 2,000. ¿Sí? Y que produzco, no sé, me imagino, 2,000, no sé, 10,000. ¿Sí? Entonces,
¿cuánto es el valor de desgaste? O sea, si esto me lo agarro, si esto me lo agarro y lo empiezo a dividir entre el número de productos, ¿sí? Serían 1000 entre 500, ¿no? ¿Cuánto es 1000 entre 500, chamacos? Ahí tengo la calculadora. ¿Ahí ven la calculadora? Sí. Entonces 1000 entre 500, ¿cuánto es? Pues 2, ¿no? Entonces, ¿qué querría decir? Que estoy repartiendo esos 1000 de valor de la mercancía, ajá, en 2 unidades. O sea, cada mercancía vale 2 de maquinaria en el caso 1, ¿no? Contiene 2 de maquinaria en el caso 1. En el caso 2, ¿cuánto es 10,000 entre 2000? Pues 5, ¿no? Y en el caso 3, ¿cuánto es 100,000 entre 1,000,000? Ah, no, perdón, 100,000 entre 10,000. 100,000 entre 10,000. ¿Cuánto es? A 10. Y aquí lo pongo, para que todos vean. 10,000. Ahí está, 10. Entonces, este dato que me dice, otra vez lo repito, que mi valor de la maquinaria, ¿sí? Se está repartiendo, se va a desgastar, tengo que amortizarlo en estos 500 pedazos de tela. Entonces, cada pedazo de tela tiene un C, si lo quieren ver así, un C. Espérenme. En el caso de la primera, mi C es igual a 2. En el caso, aquí pondría, de la mercancía individual, mi C es igual a 5 y mi C de 3 es igual a 10. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Que la máquina 1, ¿cuánto puede producir en potencia? Mil. Imagínense que produce todo lo que se puede producir. Entonces, en lugar de ser 2, va a ser ¿qué? 1, ¿no? Imagínense que la máquina 2 produce en potencia los 50,000, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser? Chavacos. Bueno, lo hacemos aquí, porque ya se les, ya están viendo la telenovela muy clavados. Entonces, vamos a ver. Entonces va a ser que 10,000 entre 50,000, ¿no? Entonces dejen borro aquí. 10,000 entre 50,000. Y eso es 0.2. O sea, C2 es igual a 0.2. Entonces, si produce nada más 500, el C individual de la empresa 1 es 2. Pero si produce en potencia todo lo que puede producir, va a ser ¿qué? 1, ¿sí? La primera. En el caso de la segunda, si produce 2,000, su costo, su costo agregado a la mercancía de maquinaria es 5. Pero si produce los 50,000, su costo es 0.2, que es menor que ¿quién? Que 1, ¿no? Y luego la otra, si produjera en 1,000,000, ¿cuánto me queda, chamacones? Es 1,000,000 entre, perdón, es al revés, 100,000 entre 1,000,000 entre 1,000,000. ¿Cuánto es? 0.1, ¿no? Ay, ay, ay.
Ahí está punto 1. Entonces sería C3 es igual a punto 1. ¿Sí? Entonces, fácil. ¿Cuánto vale la mercancía de 1? Imagínense que el salario es igual y tienen un changuito por máquina. Entonces, M1 va a ser igual a ¿qué? A 1, que es su capital constante, más 1 del capital variable. Y vamos a ver que la tasa de explotación es del 100%. Entonces va a tener una tasa de plusvalor de 1. Y entonces el valor de la maquinaria es igual, el valor de la mercancía de esos 500 pedazos de tela azul son, no, del pedazo de tela a nivel individual es de 3. Ese es el valor. De M2 va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser punto 2 más 1 más 1. Y eso es igual a 2.2. ¿No? Y luego M3 sería punto 1 más 1 más 1 y sería igual a 2.1. ¿Sí? Entonces, el hecho de que M3 tenga la mejor tecnología lo hace más productivo y las mercancías individualmente tienen menos valor. Si lo vemos en términos de precio, pues eso querría decir que las mercancías hechas con la tecnología 3 van a ser ¿qué? Más baratas. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí. Sí, pero ¿Sí? A ver, Erika, ¿ya quedó? Sí, profe. Órale. ¿Los demás? Que están muy calladotes. Sí, profe, Órale. todo bien. Ok, ahí vamos. sí, profesor. Ahí vamos. Entonces, ahí vamos. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Cuando tú tienes una máquina mucho más avanzada, produces más y el costo que se va transfiriendo, el costo de la maquinaria que se va transmitiendo a tu mercancía de manera individual es menor a medida que tu producción es mayor, ¿sí? Y si estás pagando el mismo salario por cada changuito y tienes la misma tasa de explotación, pues al final el producto que se produzca con la mejor, bueno, es redundante, el producto que tengas con la mejor tecnología va a ser más barato, ¿no? Entonces, esa es la idea que está detrás de los costos. Entonces, al capitalista, por eso le conviene vender lo más que se pueda y producir lo más que se pueda. Porque en términos generales, a medida que tú produces más, el valor de tu maquinaria se distribuye en un mayor número de productos, ¿sí? Entonces, la empresa que tiene la mejor tecnología está incentivada a producir cada vez más. ¿Por qué? Porque así puede bajar sus costos, ¿sí? Porque si produce poco, como vimos aquí, si produce poco, o sea, si esta empresa Q2 produce nada más 2000 cuando puede producir 50,000, si produjera nada más 2000, el costo de producción todavía sería todavía muy alto, que serían 5, sería incluso más alto que el de la primera que tiene la tecnología más chafa. Pero si produce el potencial de producción, entonces podría bajar el costo hasta 0.2. Igual la grandota, ¿no? Si produce nada más 1,000,000, digo, perdón, 10,000, el costo va a ser más alto que todas las demás. Entonces, si produce el 1,000,000, pues entonces el valor va a ser, el valor, el precio va a ser más bajo. Entonces, esas son las cosas que hay que entender. Entonces, a diferencia de cualquier modelo neoclásico, lo que buscan las empresas
no es maximizar la producción, no. Buscan vender más y producir más. ¿Para qué? Para bajar sus costos y obtener una mayor ganancia. Entonces esa es la idea. Entre mayor mercado tengan, más bajos son sus costos unitarios, ¿sí? Y más alta su ganancia. Entonces esa es la lógica en el análisis marxista. Entonces aquí se entiende más o menos, o queda claro, del por qué una mejor tecnología implica un menor precio de la mercancía. Bueno, pero entonces estas mercancías van a entrar al mercado, ¿no? Y el problema aquí es lo que dice Marx, o sea, ¿cuál es la tasa que regula, cuál es el precio que regula a estos diferentes productores? Y bueno, va a ser ese precio de producción que tenga o que se acerque a la tasa de ganancia media, que es aquella que se compone de la composición orgánica media. Y entonces la tasa de ganancia media es el indicador que va a regular el valor de las mercancías en el mercado. Entonces vamos a poner aquí la tasa de ganancia media va a ser igual. ¿Y qué es la tasa de ganancia de media? Pues un promedio. ¿Un promedio de qué? Pues de todos los valores que hay en la economía. En este caso vamos a tener el plusvalor de 1 más el plusvalor de 2 más el plusvalor de 3 dividido entre el capital constante de 1 más el capital constante de 2, perdón, aquí no es con romano, el constante de 1 más capital constante de 2 más el capital constante de 3 más b de 1 más v de 2 más v de 3. ¿Sí? Entonces, esta es la tasa de ganancia media. ¿Y qué van a hacer los capitalistas? ¿Sí? Van a tratar de ganar por lo menos la media. ¿Sí? Y entonces, lo que van a hacer los capitalistas individuales es establecer su precio de producción no con su ganancia, ¿sí? No con su tasa de ganancia, sino con la tasa de ganancia media. Entonces, vamos a ver. Ahorita luego hacemos un ejemplo, pero esta es la cosa que hay que exponer. Entonces, el precio de producción de 1 pues sería igual a que a C1 más V1 más, en términos generales, ¿qué es lo que él espera ganar? Su tasa de ganancia por C1 más V. ¿Sí? Y P, el precio de producción de 2 va a ser igual a C1 más V1 más G2 más C2, C2. Ay, aquí estoy mal yo. Espérenme. Es C2 más V2 más G2 más C2 más V2. Y el precio de producción de 3, C3 más V3 más G3 más C2 más V, ay, más C2 más C3 más V3. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que ellos esperarían ganar. ¿Sí? Bueno, esta es la tasa de ganancia media y esto es lo que ellos esperarían ganar a partir de su propia ganancia. En donde la tasa de ganancia de 1, pues sabemos, es la que se determina con P1, C1 más V1. G2 sería igual a P2, C2 más V2 y G3 sería a P3 entre C3 más V3. ¿Sí? Entonces, ok, entonces tenemos la media que está por acá. Tenemos el precio de producción que ellos quisieran ganar si vendieran a su tasa de ganancia.
Y si vendieran a su tasa de ganancia, quiere decir que esta G1 y esta G1 son iguales y al final yo regresaría a M1, que es igual a ¿qué? A C1 más B1 más P1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estaría diciendo? Que las empresas, bueno, aquí también igual, M2, C2 más B2 más P2 y M3, C2, C3, perdón, V3 más P3. ¿Y qué es lo que estaría diciendo? Si pasara esto, entonces todos los capitalistas estarían vendiendo la mercancía a su valor. ¿Sí? Ok. Entonces, la cosa aquí es la siguiente, ¿no? El problema es ¿sí? Que esta tasa de ganancia, pues obviamente está regida. A ver. Ahí ya están. Ya está dentro el compañero. Que esta está regida ¿por qué? Por todas estas relaciones. Que es un promedio. Son una relación promedio. ¿Sí? Y cada una de estas, ¿sí? Cada una de estas está determinada por una composición orgánica del capital. Entonces al final esta tasa media de ganancia va a estar en función de una composición orgánica de capital media. Entonces esto es lo que va a determinar la composición de capital medio, ¿sí? Entonces ahí está la cosa, ¿no? ¿Cuál va a ser ese promedio, ¿no? O sea, esto también lo podríamos expresar, esta GM, esta que es la media, como ρ1 entre teta más 1 más ρ2 teta 2 más 1 más teta 3, digo ρ3, déjenme hago el teta 3. Teta, ρ3, teta 3 más 1 entre, pues 3, ¿no? Esta sería la media de esos tres capitales. A ver, entonces, ¿hasta aquí van entendiendo o ya se hicieron bolas? Chamacos, ¿ya colapsaron? ¿Chamacos todavía siguen ahí? Sí, profe. A ver, entonces, ¿hasta aquí está claro o ya esto ya me están tirando al loco? No, está bien. ¿No está bien? No, o sea que sí. Ok, Sí, pues. está bien, está bien. Entonces, tengo eso, ¿sí? Esta es una tasa de ganancia media, esta es una tasa de ganancia media. ¿Qué tengo que hacer? Ok, entonces lo que yo les había dicho, si ellos realizaran todo su valor, llegarían a obtener todo el plusvalor que generaron, todo el valor que generaron, ¿sí? Pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que regula el sistema es una composición orgánica media, ¿sí? Que en términos generales va a estar determinada por quién. Entonces va a ser una composición orgánica media, le vamos a poner la media, va a ser igual a qué? A va a ser igual a
C1 entre V1 más C2 entre V2 más C3 entre V3 entre 3. Suponiendo que nada más hubiera 3 capitalistas, ¿no? Eso sería la media. Entonces, esta composición orgánica regularía el sistema. La cuestión entonces es que ¿quiénes van a realizar todo su valor o más o menos todo su valor? Pues aquellos que estén cercanos a la media, a esta composición orgánica media. Entonces, el que estaría más cercano por esquemáticamente pues sería el capitalista 2. Entonces ese casi realizaría todo su valor. Sin embargo, el capitalista 1, que tiene la composición orgánica más baja, es el que estaría transfiriendo su excedente al capitalista 3. ¿Sí? Entonces, eso pasaría en términos del análisis de Marx. Pero el valor de la mercancía estaría determinado por el capitalista 2. ¿Sí? Entonces, esto tiene que quedar en un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un ejemplo. Entonces, no sé si aquí tengan dudas, chamacos, o más o menos. ¿No? ¿Sí? ¿No? No, profe. ¿Seguros? No, profe. Bueno, entonces, bueno, ya son las... ¿a qué hora se acaba la clase? ¿A las 5:15? ¿A las 5:30? 5:30. 5:30, profe. Bueno, entonces no vamos a acabar. Vamos a hacer el ejercicio para la próxima clase. Aquí le corto. Revisen esto. Ahí en el... Vuelvan a revisarlo. Piénsenlo bien. Si tienen dudas me preguntan. Vamos a hacer un ejercicio para ver Profe, esto. siempre sí hay una duda. Adelante. ¿El capitalista 1 cede parte de su excedente a dónde? Al capitalista 3. Ok, ya, gracias. Ok, ok, entonces pues lo vamos a ver con un ejemplo para la próxima clase, para que nos alcance el tiempo bien. Entonces, aquí nos quedamos y el lunes volvemos a recuperar esto y hacemos el ejemplo. ¿Les parece? Sí, profe, súper bien. Órale, está bien. Sí, profesor. órale pues. Entonces, pues que tengan bonito fin y nos vemos el lunes. ¿Sale? Gracias, profe. Igual. Igual, profe. Bye. Órale.